El triunfo del clérigo de línea dura Ibrahim Raisi, jefe de la justicia de Irán en las elecciones presidenciales, no fue una sorpresa. El Consejo de Guardianes, un organismo con funciones electorales, le había despejado previamente el camino al vetar a la mayoría de los aspirantes competitivos. Pero su consagración como presidente marca un cambio en la orientación general del intrincado y peculiar sistema político iraní. Si bien la cima del poder político en Irán es el líder supremo, lugar ocupado desde 1989 por el ayatolá Ali Jamenei, a su vez la máxima autoridad religiosa, nunca como hasta ahora se habían condicionado de manera tan explícita las opciones abiertas al voto popular. Raisi, bendecido por Jamenei y mencionado como su posible sucesor, fue electo así en unos comicios cuestionados en los que grupos disidentes llamaron a un boicot para rechazar la intervención del establishment religioso y que tuvieron una muy baja participación. Solo concurrió a las urnas alrededor del 50% de los 59 millones de electores habilitados a votar. من امروز رأی ندادم دلیلش هم اینه که من 4 سال پیش رأی دادم وضع بدتر شد پس تصمیم گرفتم که رأی ندم فکر کنم بهتر باشه. خب من منتظر بودم این وعده‌هایی که دادن اول اجرا بشه بعد برم بهشون رأی بدم. یارانم بشه 450,000 تومان. منی که خودم سرپرست خانوارم یه پول حقوق بیاد تو حسابم. اینا بعد دیگه بعدش برم. El objetivo de la jugada oficial de favorecer el triunfo de Ibrahim Raisi, según observadores de la política iraní, es concentrar aún más el poder en el liderazgo religioso ultraconservador y cerrar el camino a los sectores moderados y reformistas. Si bien en el pasado el gobierno de Irán recurrió a la represión directa para controlar las manifestaciones y protestas en apoyo al reformismo, que demandaba más libertades políticas, el actual contexto no permite esa alternativa. La sociedad iraní está golpeada no solo por la crisis sanitaria derivada de la pandemia con más de 3 millones de contagios y 83.000 muertos, sino por graves dificultades económicas y financieras a raíz de las duras sanciones implementadas por la administración Trump luego de retirarse del acuerdo nuclear. دادگاهی افراد دونه درشت مفسدی که بعد جوری مثل خرچنگ توی این جامعه رخنه کرده بودن و بیت المال رو غارت میکردن. El mandatario electo, que asumirá en agosto, es el primero en llegar a la presidencia con sanciones personales impuestas por Estados Unidos que lo acusa por la ejecución de miles de prisioneros políticos en 1989. La prioridad de Raisi será entonces lograr un nuevo acuerdo con el grupo P5+1 que integran los países del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania. Conseguirlo es la única garantía de terminar con la crisis económica y apaciguar las tensiones sociales derivadas de ella. ما وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به این مذاکرات گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد به نحوی مذاکره برای مذاکره باشد. فرسایشی اجازه نخواهیم داد مذاکرات شکل بگیرد بلکه باید هر نشستی همراه با نتیجه باشد. نتیجه محوری موضوع ماست و باید آورده‌ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد. Se sabe que los detalles del nuevo acuerdo que Irán necesita desesperadamente ya fueron negociados en secreto en Viena entre funcionarios estadounidenses e iraníes con la mediación de representantes europeos. La administración Biden considera que, paradójicamente, un presidente de línea dura es una alternativa más favorable para cerrar el nuevo pacto nuclear que un reformista, ya que no podrá ser acusado de ceder ante Estados Unidos, como sería el caso de un moderado, sin comprometer al líder supremo. Was die Verhandlungen in Wien angeht, die sind nicht einfach. Das hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gemacht. Es gibt viele technische Fragen, die zu klären sind. Trotzdem geht es bei jeder Verhandlungsrunde immer Stück für Stück vorwärts. Und wir gehen davon aus, dass auch in dem neuen Umfeld nach den Präsidentschaftswahlen im Iran es gute Möglichkeiten gibt, diese in absehbarer Zeit abzuschließen. Según un informe de abril de este año de la inteligencia de Estados Unidos, Irán no está desarrollando actualmente actividades nucleares vinculadas a la producción de armas atómicas, pero el acuerdo todavía presenta trabas. Una de ellas
es la demanda iraní de una garantía escrita de que ningún futuro gobierno estadounidense desconocerá el acuerdo como hizo Trump. Algo muy difícil de lograr porque para ello debería firmarse un tratado que requiere la aprobación de los 2/3 del Congreso estadounidense, algo imposible para Biden, que solo aspira a cumplir su promesa de campaña y cerrar el tema más acuciante de la política estadounidense en Medio Oriente. La victoria de Raisi en las elecciones iraníes consolida la agenda de los ultraconservadores. Vamos a ver algunos de los puntos principales de esta agenda ultraconservadora y después la vamos a contrastar con la agenda reformista. El primer punto es, obviamente, la devoción y lealtad incondicional al líder supremo de la revolución del 78. Irán tiene un ayatolá que es el líder supremo del país. Los conservadores están alineados de manera incondicional con él. Criterios religiosos para la vida pública y control social, la utilización obligatoria de la Sharia, por ejemplo, por parte de las mujeres, del velo islámico, controles sobre la posibilidad de que las mujeres desempeñen ciertas actividades en el Estado, en la vida pública, etc. Afinidad y pertenencia a los grupos de clérigos de la ciudad de Qom, que es la ciudad santa según el Islam chiita, que es la variante del Islam que se practica mayoritariamente dentro de la República de Irán. Y por último, en cuarto lugar, rechazan el statu quo internacional y los valores occidentales. Hay una lucha histórica desde el 78 de la agenda ultraconservadora contra los estándares occidentales y los valores occidentales. Hay un discurso anticonsumista, antiliberal, que domina, digamos, la agenda ultraconservadora iraní. Consideran, por supuesto, a Israel y Estados Unidos como enemigos, lo cual no les ha impedido a los ultraconservadores en diferentes momentos negociar con Israel y Estados Unidos. Defienden los principios ideológicos de la Revolución Islámica. Por supuesto, todo esto es herencia de la Revolución del 78 y controlan, esto es muy importante, hace unos programas atrás mostrábamos el complejo organigrama del gobierno iraní, del sistema político iraní, donde no hay solo 3 poderes, sino que hay varios poderes. Dentro de estos poderes, las asambleas de expertos, el Consejo de Guardianes y la justicia, que son 3 poderes claves dentro de la estructura estatal iraní, que son no electivos, es decir, no elegidos por voto directo, están controlados por los ultraconservadores. Vamos a ver ahora cómo es la agenda reformista, la agenda de los sectores más, llamémosle, moderados, por usar algún tipo de parámetro occidental, dentro de la discusión política en Irán. Crítica al líder supremo, por supuesto, un impulso a la democratización de la vida pública, la idea de que los ciudadanos tienen que intervenir de manera directa en más aspectos de la vida pública iraní. Nuclean a la mayoría de los intelectuales y de los estudiantes en Irán. Abogan por normalizar las relaciones con Estados Unidos. Los reformistas fueron los principales impulsores del acuerdo de Irán contra el grupo de 5+1 que logró este acuerdo de paz, o de paz más que de paz, de no escalada nuclear en Irán, el famoso acuerdo en Irán, que es uno de los puntos que ahora se está tratando de recuperar. Rechazan las tendencias más autoritarias del régimen iraní e incluyen la idea de que los diferentes sectores, trabajen en una laicización de la sociedad iraní, es decir, separar la vida privada de la vida pública. Por eso pusieron aquí nuestros productores un vestido para hacer referencia a la situación de las mujeres en Irán. Irán es uno de los países de Medio Oriente donde las mujeres la pasan peor. El otro es Arabia Saudita. Son paradójicamente 2 países que están muy enfrentados entre sí. Uno es cuna del chiismo, el otro es el principal país sunita de Medio Oriente, y en los 2 países las mujeres sufren una opresión muy fuerte. Esta es la agenda entonces de los ultraconservadores y de los moderados y reformistas, que de algún modo se puso en contraste en las últimas elecciones. Si uno mirara simplemente los resultados electorales, diría que los moderados tuvieron una muy opaca actuación. Sí. Salió en tercer lugar con 2.400.000 votos. Hemati era o si es que se pronuncia así, el candidato moderado, muy lejos de los 17 millones de Raisi, e inclusive un segundo que también era considerado de los ultraconservadores,
Moshen Rezael con 3.300.000 votos, ¿no? Sí, la pregunta es si esos electores moderados participaron de esa elección, Claro. porque justamente el hito en todo esto fue que fue una de las elecciones con menor participación, elección presidencial con menor participación de la historia desde la revolución iraní para acá, lo cual da cuenta de una especie, ya decía, como de boicot por parte de aquellos sectores, decir, bueno, no participamos porque no llegan los candidatos que queremos. Recordemos que, perdón, Aya, que te interrumpa, pero el sistema este del que hablábamos recién tiene la capacidad de vetar candidatos. Sí. Entonces los candidatos moderados, en este caso algunos no llegaron, digamos. Estamos hablando de ese Consejo de Guardianes que 600 candidatos dejó a 7 y entre ellos vetó a expresidentes, al actual vicepresidente, a un parlamentario. Digo, me parece que es, digamos, habla de una gravedad también ahí de lo que estamos viendo, porque digamos, es gente que llega o ha llegado de otras maneras a espacios de poder político, pero que hoy no puede competir. Por eso lo que decían, la lectura política que había, bueno, le allanaron el camino, el ayatolá le allanó el camino para que sea él electo candidato a presidente. Entonces, de esta manera avance, digamos, ahora en coordinación Poder Judicial, porque también tiene mucha influencia dentro del Poder Judicial, Poder Ejecutivo y también con el líder supremo, bueno, en ciertas reformas, no reformas, en ciertas medidas más conservadoras como las que explicaba recién José. Que claramente era una elección con resultado cantado, digamos, porque entre los que fueron dejados de lado, a los que se vetaron, estaban los candidatos con alguna posibilidad de los moderados que podían ganar fueron vetados. Fueron vetados. Recordemos que Irán tuvo varias veces gobiernos moderados, ¿no? Claro, bueno, nombraba recién a Yelén el tema de que hubo expresidentes que se estaban presentando. Y el otro tema que por lo menos es un comentario, una apreciación que todavía no, por lo menos en los datos que se han dado a conocer, no está todavía corroborado, es que son mayoritariamente los jóvenes los que no participan. Claro. Obviamente tienen muy poco atractivo la política. Vos también mencionabas el tema del reclamo de mayor participación de la población en los hechos o en las decisiones políticas, que evidentemente no las hay, y esto estaría alejando cada vez más a los jóvenes que ya no están tan atados a esas tradiciones culturales. Me apunta Pancho desde la producción que el actual presidente iraní es moderado, digamos, ¿no? Rouhani viene del sector moderado y reformista, por lo cual... El saliente, claro, que se está yendo, digamos. Entonces, por lo cual estamos hablando de algún nivel de degradación de la democracia iraní, que siempre fue una democracia muy particular con estos sistemas, pero en donde había una alternancia en el poder entre las dos corrientes, ¿no? Y uno de los puntos también de este desencanto, lo hablaba con una periodista colombiana que está viendo allá en Irán hace 10 años ya, y me decía que había mucho desencanto, digamos, no había clima electoral, no se sentía la calle electoral, y eso también tiene que ver por la situación económica también que se está viviendo. Digo, de hecho, se va un poco golpeado el actual presidente justamente por esto, que tiene que ver con las sanciones económicas de Estados Unidos por ese acuerdo con Irán fallido después, acuerdo nuclear entre Irán también y los Estados Unidos fallido después de la presidencia, del paso de la presidencia por los Estados Unidos de Donald Trump, que ahora, insisto, van a tratar de encontrar un punto de acuerdo con esto porque afecta y golpea directamente a la economía, ¿no?